Bien. Bueno, entonces vamos a cortar acá. Vamos a comenzar con el grupo del oxígeno. Entonces, una de las primeras cosas, como siempre, vamos a ver la configuración electrónica y vamos a ver las propiedades principales del grupo. Que voy a silenciar, me está entrando ruido. Bueno, ahí está. Bueno, vamos a tener la configuración general para el grupo de NS2-NP4. Vamos a tener 6 electrones de valencia. Entonces, bueno, como siempre, como ya venimos viendo a lo largo de todos los grupos que hemos charlado, el primer miembro del grupo siempre tiene algunas propiedades un poco diferentes que se alejan un poquito de los demás, básicamente, como ya sabemos, por el tamaño mucho menor de los átomos. Entonces, si observamos el oxígeno, y esto de una forma un poquito equivalente a lo que habíamos visto para el grupo anterior, vamos a tener una marcada característica molecular para los compuestos, para los compuestos de oxígeno. El oxígeno, como sabemos, es un gas en condiciones normales. Cuando pasemos al azufre, vamos a ver que el azufre también tiene propiedades marcadamente de no metales, y a medida que bajemos en el grupo vamos a encontrar cada vez más características metálicas. El polonio, bueno, selenio, telurio y polonio, el polonio es un elemento radioactivo, ya vamos a hacer algún pequeño comentario sobre esto. Bueno, de vuelta, nos vamos a encontrar con que el oxígeno, como dijimos, es un gas, tiene un punto de ebullición, tiene un punto de ebullición de menos 183 grados centígrados, y cuando nos pasamos por ejemplo, al azufre, ya es sólido, el selenio, el telurio y el polonio también. Fíjense que los puntos de fusión no son tan altos comparado con los elementos de los grupos anteriores. En cuanto a la electronegatividad, vemos que el oxígeno es de los más electronegativos de la tabla periódica, solamente superado por el flúor. Bien, con respecto al oxígeno, ya esto lo hemos visto, un poquito de repaso, pero acá lo vemos más específicamente. Recordemos que el oxígeno tiene dos alótropos, el dioxígeno y el trioxígeno o ozono, u oxono. En el caso del oxígeno, cuando vemos la configuración electrónica, ¿sí?, que ya la hemos revisado en varias oportunidades, vemos que quedan 2 electrones desapareados en el orbital HOMO. Eso hace que la molécula, o explica atómicamente que la molécula de oxígeno sea paramagnética. Y les quería mostrar un videito rápido que muestra un experimento de laboratorio donde se visualiza esta propiedad paramagnética de la molécula de oxígeno. Entonces, bueno, les muestro rápidamente. Este es un cilindro, ¿sí?, un cilindro que tiene oxígeno puro. Este recipiente se llama dewar. Un dewar es como un termo. Fíjense, si ven con detalle, se ve que tiene una doble pared y tiene vacío entre medio para no perder calor. Y esto es un imán bastante potente. Entonces, lo que vamos a hacer, lo que se va a mostrar en este experimento, es, se pone nitrógeno líquido. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos del nitrógeno líquido como un refrigerante muy importante, de uso muy importante? Perdón. Le quería sacar el volumen y lo apagué. Entonces, fíjense, acá hay un recipiente lleno con nitrógeno líquido. El nitrógeno líquido, recuerden, tiene la temperatura de nitrógeno líquido es de 77 grados Kelvin,
que es menor a los 83 grados Kelvin de la temperatura de licuación o de ebullición del oxígeno. Entonces lo que va a hacer es pasar por ese serpentín que se ve ahí de cobre, oxígeno gas. Cuando pase el oxígeno se va a enfriar a 77 Kelvin y se va a licuar. Y lo va a recoger en este otro dewar o recipiente aislante. Entonces vamos a ver cómo lo hace. Bueno, no, está medio trabado el video. Pero lo voy a alargar de vuelta porque medio que se trabó. Se me acaba de colgar el PowerPoint. Es muy pesado el video. Y esperemos que no se corte. Entonces, fíjense, acá está... eso no le gusta. Ahí se volvió a cortar. Como que le cuesta reproducir. Bueno, vamos a hacer una cosa. Mañana lo vemos en el... A ver ahí, vamos a hacer el último intento. ¿Se ve? Sí, se ve. Sí, un poquito cortado probablemente. No voy a tocar nada porque la última vez que toqué algo se cortó. Entonces, fíjense lo que está haciendo ahí es pasar ese serpentín, ese caño de cobre que está doblado, básicamente lo que hace es brindar una superficie y una suficiente distancia para que el oxígeno se enfríe cuando lo sumerja en el nitrógeno líquido. Y lo que va a hacer es producir oxígeno líquido a partir de oxígeno gas. Ahí puso la serpentina dentro del dewar. Fíjense en el más pequeño, en el dewar más pequeño, ahí se observa todo que sale, ahora cuando abra, se va a observar como un goteo, y después por supuesto el video está acelerado para mostrar el final cuando ya recoge una cierta cantidad de oxígeno. Ahí se ve, ven que va generando de a poquito oxígeno líquido. Al cabo de un rato, se observa en el fondo, se ve un líquido, color un poquito azul, justamente ese es el color del oxígeno líquido. Bueno, ahí recogió esa cantidad. Ahí se ve perfectamente. Entonces lo que va a hacer ahora es enfriar ese imán, porque ese imán está a temperatura ambiente. Entonces si uno le tira oxígeno líquido, que está frío, el oxígeno se evapora inmediatamente porque toma calor del imán y se va a evaporar. Y lo que queremos hacer es probar el magnetismo el paramagnetismo con oxígeno líquido que se ve, que se puede visualizar. Entonces, fíjense que ahí tira oxígeno y fíjense cómo las gotas de oxígeno quedan atrapadas entre el imán. ¿Se alcanza a ver? Sí. ¿Sí? El oxígeno queda atrapado en el campo magnético del imán. Esa es una prueba, una evidencia experimental directa del paramagnetismo del oxígeno. Si recuerdan antes, cuando le tiró nitrógeno para enfriarlo, el nitrógeno no quedaba ahí atrapado. El nitrógeno gas, el nitrógeno 2, y si miramos la configuración electrónica del nitrógeno, vamos a ver que es diamagnético. Mientras que el oxígeno, al tener desapareados esos dos electrones, en el orbital HOMO, es paramagnético.
Entonces esta es una evidencia experimental del comportamiento y de la configuración electrónica de esos dos elementos, o moléculas, mejor dicho, del primer periodo. Nitrógeno 2 y Profe, oxígeno. ¿Sí? qué significa paramagnético? Paramagnético es justamente esto, que tiene propiedades magnéticas. Porque, Magnéticos, ajá, claro, eso, claro. fíjense, recuerden, eso está también en la definición de paramagnetismo y de diamagnetismo, está bien descrita ahora quiero recordar si en el capítulo 2 o en el capítulo 3. Entonces voy a volver a la presentación. Entonces fíjense acá, volvemos a la configuración electrónica. Fíjense que acá tenemos la molécula de oxígeno, tiene esos dos electrones desapareados. Recuerden que los electrones, una de las características del electrón es tener un número de spin. Ese era el spin magnético. Entonces fíjense que al tenerlos apareados, a estos dos spins, es como que se están sumando. En cambio, perdón, desapareados, quise decir. Si estuviesen apareados, como acá, por ejemplo, se anulan esos spins y por lo tanto es una molécula diamagnética, como el nitrógeno. ¿Sí? El nitrógeno tiene esta configuración electrónica, porque tiene 14 electrones. Mientras que el oxígeno va a tener estos dos espines desapareados y por lo tanto tiene comportamiento paramagnético. ¿Estamos? Revísenlo esto del capítulo 2, de la parte de configuración electrónica, y bueno, y ahora está la evidencia experimental. Les mostraba el videito para ver la evidencia experimental. Bueno, vamos a avanzar un poquito más. El otro alótropo del oxígeno es el ozono. El ozono, todos ustedes habrán escuchado hablar de la capa de ozono y del rol protector que tiene este gas en la estratosfera para evitar la penetración de los rayos ultravioletas a la atmósfera que tienen, bueno, a la superficie terrestre, mejor dicho, que son muy dañinos para todo lo que tiene que ver con estructuras eh, de biomoléculas, o sea, las estructuras celulares. La radiación ultravioleta digamos, no es compatible con la vida. Por lo tanto, la capa de ozono, estas moléculas de ozono que están en la estratosfera, tienen una función muy, muy importante para proteger a la vida, el desarrollo de las células y de los organismos vivos en la superficie de la Tierra. Bueno, acá yo les puse la estructura de Lewis, una estructura, bueno, de densidad de cargas. Y bueno, algunas características, es un oxidante fuerte, incluso se usa para preservar alimentos como una forma de esterilizar, y se produce por descargas eléctricas. Ustedes ven un arco eléctrico en presencia de oxígeno, se va a producir la generación de cierta cantidad de ozono. Como decíamos antes, es un oxidante muy fuerte, fíjense el potencial que tiene, ¿sí? El potencial de reducción, prácticamente 2 voltios positivo, tanto el medio ácido como el medio alcalino, un poquito menos, 1,25, pero muy, muy poderoso. Bien, cambiando de elemento, el azufre se encuentra en forma natural. Bueno, yo les puse acá un cristalito. Yo creo que la mayoría de ustedes ha visto alguna vez o ha tenido en su mano una barrita de azufre que se solían vender en las farmacias para los dolores y esas cosas. Y generalmente se encuentra formando sulfuros y sulfatos. Pero su forma de extracción más común es a partir de depósitos naturales, sobre todo en las zonas volcánicas. Por ahí se generan estratos donde hay azufre, bueno, puro entre comillas, ¿no? O sea, azufre elemental. Entonces lo que se hace es inyectar vapor y aire a presión. Vamos a ver ahora el punto de fusión del azufre.
y se extrae digamos, del subsuelo. Se extrae directamente como azufre elemental. La mayor parte se usa para fabricar ácido sulfúrico. Ya vamos a ver más adelante, es el compuesto de azufre más utilizado y de mayor importancia a nivel procesos. Bueno, hablando de alótropos, ¿se acuerdan que habíamos visto en el grupo anterior que el fósforo tenía unos 3 o 4 alótropos? El carbono también tenía varios alótropos, 4 o 5. Fíjense ahora el azufre. Varios alótropos, ¿verdad? Tiene todos estos alótropos que ven acá. Nosotros en el laboratorio, y bueno, lo vamos a charlar mañana o la semana que viene, vamos a hacer una observación de algunas formas de alótropos que tienen varias características. Uno los puede diferenciar por color, por ejemplo. Este es más rojizo, naranja. Los más comunes que nosotros tenemos vistos son el azufre amarillo. Bueno, algunas de sus formas, porque fíjense que hay un montón. El azufre 8, en su forma alfa, es la más estable, que forma estos anillos de 8 miembros. Y bueno, acá, como les decía, fíjense que el punto de fusión, en general, bueno, acá tienen toda la lista, ¿no? Pero fíjense que en general están debajo de los 130 grados, para decir un número. Entonces, debido a ese punto de fusión relativamente bajo, el proceso que les mencionaba antes para extraerlo consiste en inyectar vapor sobrecalentado a presión y aire, entonces se funde y se extrae de los estratos subterráneos. Vamos a ver esta experiencia que les menciono acá abajo en el trabajo práctico. Bueno, selenio, teluro y polonio son, por supuesto, menos comunes. El selenio tiene diferentes estructuras alotrópicas parecidas al azufre. Yo les puse acá un listado. Y el telurio y el polonio son muy tóxicos, pero además, o adicionalmente, el polonio es muy radioactivo. Y por lo tanto, no solamente tóxico, sino que produce envenenamiento por radiación también. Acá yo siempre les menciono la historia famosa del espía ruso que mataron en Londres, no sé si se acuerdan ustedes, hace unos años, que parece una película de espías, que este espía ruso que trabajaba tanto para el gobierno británico como para los rusos, en una reunión en un café de Londres, le pusieron polonio adentro del té. Entonces, a los pocos días, el hombre se enfermó, lo internaron, se dieron cuenta que su salud se deterioraba muy rápidamente y a los poquitos días fallece. Cuando analizan, encuentra que estaba totalmente envenenado con polonio, que es muy, muy radioactivo. Entonces empezaron a seguir el rastro de polonio y encontraron polonio por toda Europa. Entonces, bueno, lo que se supone es que ese polonio salió se puede hacer un análisis de isótopos y coincide, o sea, según la información oficial, coincide con una planta con lo que es la estructura de isótopos de una planta de producción de energía nuclear de Rusia. Y bueno, entonces lo que se dice es que ese polonio lo llevaron desde Rusia hasta Inglaterra, hasta Londres, lo pasearon por avión por toda Europa, entonces había rastros de polonio por toda Europa. Esa noticia salió en todos los medios hace unos años, la pueden ver si quieren en internet. Bueno, así que el polonio no solamente es tóxico, sino que es radioactivo, y bueno, como sabemos, la radiación destruye a nivel celular las estructuras, y por lo tanto es una forma bastante efectiva aparentemente de eliminar un enemigo. Bueno, esto lo vamos a retomar después en el trabajo práctico, perdón,
en la clase de coloquio, ¿se acuerdan lo que charlamos la semana pasada? Cómo son útiles los diagramas de Frost para observar las características de los elementos. Entonces, bueno, acá, fíjense, el oxígeno, -2, -1 y 0. ¿Sí? Como tenemos esta pendiente, este es el diagrama, bueno, no lo tengo anotado acá, pero creo que es en medio ácido. Y cómo podíamos hacer inferencias sobre estas pendientes y su capacidad oxidante o reductora. Lo vamos a retomar esto cuando estudiemos, cuando hagamos algunos ejercicios numéricos en la guía de coloquio. Entonces, lo mismo, acá sacado de los diagramas de Latimer, todas las estructuras en medio ácido y medio alcalino para el oxígeno y el azufre, y el azufre, el teluro y el selenio, ¿sí? Para que ustedes estos datos ustedes los tienen, ¿no? Nos vamos a detener un segundito después sobre el agua oxigenada, que es un caso particular que ya lo hemos visto, pero lo vamos a retomar como ejemplo típico del comportamiento redox en el grupo. Bueno, fíjense cuando uno analiza el diagrama de Frost, cómo es tan útil, porque visualmente ofrece una información muy rápida. Fíjense la diferencia tan marcada que tiene el azufre, o sea, los compuestos de azufre, en medio ácido y en medio básico. Entonces, el sulfato en medio ácido, primero, ya está en el máximo estado de oxidación, por lo tanto no se puede oxidar más. Lo único que puede hacer es reducirse. Si se reduce, quiere decir que puede oxidar a otra molécula, a otro átomo, ¿no? A otro elemento. Entonces, por lo tanto, podemos decir que en medio ácido, el ion sulfato es un buen oxidante. ¿Por qué? Porque se reduce y fíjense que la pendiente, o sea, los estados de oxidación menores, es cuesta abajo. ¿Sí? Es siempre fácil. Por lo tanto, podemos decir que el sulfato es un buen oxidante en medio ácido. Pero fíjense el comportamiento en medio básico. Todo lo contrario. Es un muy mal oxidante en medio básico. Porque es cuesta arriba, es todo colina arriba. Entonces, de vuelta, el diagrama de Frost brinda esta información visual muy rápidamente para estudiar los comportamientos redox de elementos dentro del grupo. Me está entrando un poco de ruido ahí. A ver si puedo silenciar. Ah, José. Ahí estamos. Bueno, fíjense la reacción de los elementos de este grupo con el hidrógeno. Bueno, ultra conocido por nosotros el agua, ya lo hemos estudiado, y los otros dihidruros de los elementos. El pKa del agua sabemos que es 14, ¿sí? Nosotros le llamamos Kw. Y después tenemos el ácido sulfídrico o sulfuro de hidrógeno, que tiene un pK, el 1, de 6, casi 7, y el 2, perder el segundo hidrógeno, de 14. Y fíjense, cuando avanzamos en el grupo, se tornan un poquito más ácidos. Aumenta la fuerza ácida del selenuro de hidrógeno y telenuro de hidrógeno. Bueno, el polonio no está medido, como dijimos antes, por su peligrosidad. Bien, entonces llegamos acá a lo que les había comentado antes del caso del agua oxigenada, que el agua oxigenada se desproporciona y es un buen agente oxidante, ¿sí? Tenemos una energía libre para esta reacción negativa, por lo tanto el potencial es positivo. Fíjense, acá está en medio ácido, ¿sí? Dije bien, de 1,68. Por lo tanto, vamos a tener esta capacidad de entregar
electrón, esta capacidad oxidante buena. Y fíjense que también el oxígeno tiene un potencial redox positivo para la formación de agua oxigenada en medio ácido. Por lo tanto, habíamos dicho el otro día que si nosotros trazábamos una línea que una los dos puntos y nos quedaba el estado de oxidación intermedio por arriba, ese compuesto se iba a desproporcionar en los dos adyacentes. Esto ya lo hemos visto, no lo voy a repetir tanto. A ver, acá esto lo vamos a ver en la guía de coloquios, así que lo voy a dejar nada más acá presentado. Es simplemente que un caso, es un caso particular, ¿no? Pero un caso como para no quedarse con la idea de que el agua oxigenada es solamente un oxidante, sino que también se puede comportar como reductor, fíjense, acá está reduciendo al serio 4 a serio 3, dependiendo del medio, acá el medio así. Pero lo dejo acá planteado nada más después lo retomamos en la guía de color. Y sí es muy importante esto, voy a hacer un breve comentario, el agua oxigenada como proveedor de un oxidante muy fuerte que son los radicales oxidrilos. El radical oxidrilo tiene un potencial de pila de más 2,85. Es uno de los más altos, de los potenciales más grandes que se conocen, ¿no? Entonces es un oxidante extremadamente potente. De hecho, esta capacidad para generar de forma controlada radicales oxidrilos, se utiliza en un proceso que se llama proceso Fenton. El proceso Fenton se realiza utilizando agua oxigenada como precursor de estos oxidrilos radicalarios en presencia de iones ferrosos. El ion ferroso se oxida a férrico y se producen estos radicales. Esos radicales se utilizan como agentes oxidantes muy fuertes, por ejemplo, para eliminar materia orgánica, o sea, para oxidar compuestos orgánicos, por ejemplo, contaminantes. Entonces, este proceso Fenton es un proceso que se utiliza mucho para, por ejemplo, decontaminar aguas. Al generar estos oxidrilos radicalarios, se tiene un oxidante muy fuerte que ataca las moléculas orgánicas, las oxida, y se puede llegar a la mineralización completa de esa molécula orgánica, por ejemplo, llevándola a dióxido de carbono. Es una forma eficiente de alimentar. Por supuesto que todo esto tiene su tecnología, y también existe lo que se llama el proceso Fotofenton, que utiliza radiación para mejorar la energía de activación de este proceso. Es un poquito más complicado, pero le digo así sencillo. Acá están puestas las semi-reacciones del proceso Fenton. Lo dejo para que ustedes lo miren, como el hierro, el ion ferroso se oxida a hierro 3 y el hierro 3 se reduce a hierro 2 en presencia de agua oxigenada. Fíjense cómo el agua oxigenada está haciendo los dos roles acá, de oxidante y de reductor. Antes que me olvide, la descomposición de agua oxigenada la vamos a ver en un trabajo práctico que ya esperemos que en algún momento podamos realizar, que es vamos a descomponer agua oxigenada con con dos tipos de reactivos. Con un catalizadores, que se hace. Con un catalizador inorgánico, que es de base de óxido de magnesio, de manganeso, y con una enzima, una peroxidasa, que vamos a estudiar cuando veamos vida inorgánica, que su centro activo tiene átomos de hierro. Entonces, esta reacción de descomposición de agua oxigenada y producción de oxígeno la vamos a ver ahí. También se ve en el trabajo práctico de oxígeno, que lo vamos a comentar mañana con José. Bueno, el sulfuro de hidrógeno es es un gas tóxico que tiene un olor muy fuerte, muy característico,
Sobre todo se produce por la descomposición, pero se produce naturalmente con la descomposición de materia orgánica, o sea, no hay proteínas, y es el olor en las alcantarillas, el olor a huevo podrido. Es un olor muy característico. Ya comentamos antes los 2 pK, estos podemos hacer algunos ejercicios de ácido-base después en la guía de equilibrio, ácido-base en la guía, tanto para sulfuros como para sulfuro de hidrógeno en agua. En el caso de los hidruros de telurio y de selenio, tienen comportamiento bastante similar, químicamente bastante similar a los hidruros de azufre. Bien, pasando a los halogenuros, tenemos óxidos. Ahora nos vamos a detener en el próximo, cuando veamos la parte de halógenos, nos vamos a detener especialmente en los halogenuros, en los óxidos de los halógenos. Acá vamos a mencionar algunos halogenuros de azufre, selenio y teluro. Ya la otra vez en el trabajo práctico, cuando hicimos en la primera práctica, cuando observamos con el programa, el JMOL, las moléculas, teníamos el hexafluoruro de azufre como molécula característica, que tenía esas propiedades, que no era polar, que era un gas dieléctrico, etc. Bueno, ese es un ejemplo bastante característico. Y una cosa interesante como para pensar y estudiar, y utilizar como ejemplo de práctica también para ustedes para estudiar, tiene que ver con que los halogenuros de azufre cumplen bastante bien con el modelo de repulsión de pares de electrones de capa de valencia. Yo les puse acá, revisen esto. ¿Se acuerdan que era considerando cómo se distorsionaban las moléculas a partir de que haya pares de electrones libres? Entonces, si ustedes dibujan estas estructuras de Lewis y ven cómo quedan los pares de electrones, pueden distorsionar la molécula con esa regla y ver cómo va a quedar. Acá les repito la estructura del hexafluoruro de azufre que ya la habíamos visto en el trabajo práctico. Y acá les puse uno como ejemplo para que vean cómo esta estructura cuadrada, piramidal de base cuadrada, se debe a esos pares de electrones libres del azufre que distorsionan la molécula. Pueden hacer otros ejemplos. En el libro hay varios también para visualizar. Dicho sea de paso, esta tarde les paso el capítulo del libro de este grupo y del grupo de halógenos. Bueno, la reactividad del oxígeno. Ya sabemos que el oxígeno, compuestos de oxígeno existen en la naturaleza muchísimos, en la formación de óxidos de todo tipo. El oxígeno tiene una capacidad muy buena, una capacidad muy importante de enlazarse con cantidad, prácticamente con todos los elementos de la tabla periódica, formando óxidos, etc. Entonces, vamos a ver rápidamente acá los ejemplos más típicos de óxidos de azufre. En los óxidos de azufre tenemos el dióxido de azufre y el trióxido de azufre. De vuelta, repasen las estructuras de Lewis y cómo se distorsionan las estructuras a partir de los pares de electrones libres. El óxido de azufre, el dióxido de azufre, puede reaccionar con agua y formar el ácido sulfuroso, mientras que el trióxido de azufre va a ser el ácido sulfúrico. Y de acá viene, yo le puse ver lluvia ácida. Esto está en un cuadro en el capítulo del libro. Fíjense que es una característica de cuando tenemos óxidos de azufre contaminantes del ambiente, van a reaccionar en la atmósfera, van a producir ácido sulfúrico, y ese ácido sulfúrico forma parte de lo que se conoce como la lluvia ácida. ¿Sí? O sea, en la lluvia con un pH más ácido de lo que sería el agua pura.
Bueno, les puse acá el comportamiento ácido-base. Esto ya es un poquito de repaso, ¿no? Lo habíamos visto en el capítulo de ácido-base de Lewis. Veíamos cómo, por ejemplo, el dióxido de azufre se podía comportar como un ácido de Lewis, coordinándose, por ejemplo, con el nitrógeno de una amina, con los electrones del nitrógeno de una amina, formando estos aductos. Voy a pasar rápido a esto, mírenlo ustedes, son compuestos óxidos de distinto tipo de selenio, de teluro, que, bueno, que son tienen su variedad, pero no son tan comunes, ¿no? Miren las estructuras un poquito del libro. Y quería pasar a esto. Esta parte sí es de de los compuestos más importantes del capítulo y del azufre en particular, que son los oxoácidos que pueden formar. Entonces, tenemos el ion sulfito, que viene del ácido sulfuroso, y el ion sulfato, que viene del ácido sulfúrico. Entonces, repasen las estructuras, repasen los estados de oxidación, y también quiero que veamos fíjense acá tenemos, por ejemplo, el ion sulfito ácido, y el metasulfito, ahora lo vamos a ver, el ion sulfito que puede tener esta característica, que el hidrógeno puede estar eh, en el oxidrilo, como es común, pero también puede isomerizarse y el hidrógeno quedar unido al azufre. ¿Se acuerdan que lo habíamos charlado en el capítulo anterior con el caso de los compuestos de fósforo? Que en general, cuando uno piensa en los oxoácidos, el hidrógeno ácido está unido al oxígeno como un OH. Pero siempre existen las excepciones a la regla, y en el caso del fósforo ya habíamos visto, y acá nos aparece de vuelta como un isómero el sulfito con el hidrógeno unido al azufre. Ahora, quiero recalcarles esto, véanlo del libro cuando se produce este isómero, pero quiero recalcarles que en el caso de los oxoácidos de azufre, tanto el sulfito o el ácido sulfuroso y el ácido sulfúrico, la acidez viene de este OH. ¿Sí? De poner el hidrógeno acá, ahora vamos a ver las estructuras de nuevo. Bueno, una característica importante del azufre es que no solamente tiene los estados de oxidación más comunes, que digamos antes, 4 para el sulfito y 6 para el sulfato, sino que vamos a tener estados de oxidaciones intermedios. Eh, Entonces, algunos estados de oxidación intermedio, yo les voy a mostrar algunos, y hay una variedad bastante importante, es el ion tiosulfato y el ditionito. Ditionitio. El tiosulfato es muy utilizado como agente reductor moderadamente fuerte. O sea, hay muchísimas técnicas de laboratorio, técnicas analíticas o procesos, donde se utiliza el tiosulfato como agente reductor. Fíjense que en esta estructura del tiosulfato tenemos un enlace azufre-azufre. Y el estado de oxidación promedio es +2. Fíjense que es casi como, voy a hacer una analogía nada más para que se entienda. Es como un sulfito, pero que tiene 2 azufres. Por lo tanto, tengo que dividir la carga total dividido 2 para hacer un estado de oxidación promedio del azufre. Y ese estado de oxidación promedio es +2. En el caso del ditionito, tenemos un estado de oxidación +3 y un agente reductor bastante fuerte. Se utiliza muchísimo de vuelta como agente reductor. El tiosulfato se usa más, o sea, es más común. Eso también por la facilidad de síntesis, etc. Bueno, ¿qué pasa?
como les decía anteriormente, tenemos no solamente eso, sino que nos aparecen varias otras estructuras que también son bastante comunes. Por ejemplo, el disulfito es parecido al sulfito, en el mismo estado de oxidación, y también es un agente reductor. El ditionato, también un agente que tiene, perdón, este tiene un estado de oxidación de +5. Y el ácido disulfuroso, que, bueno, acá se muestra la estructura. Estos son menos comunes. Pero fíjense todas las estructuras que podemos tener y les muestro acá finalmente este ion peroxidisulfato, que tiene un enlace peróxido, que también es un oxidante muy fuerte. Vamos a hacer un poquito más. Como andamos de tiempo. Una cosa, una parte muy importante tecnológicamente, les había dicho que el compuesto de mayor importancia tecnológica para el azufre era el ácido sulfúrico. Entonces, acá les puse un esquema de la síntesis de ácido sulfúrico. Esto es importante. Es importante saberlo, digamos, es importante tenerlo presente porque primero que conceptualmente tiene varias, químicamente varias etapas que son importantes para entender la química del azufre, pero además industrialmente es muy importante y es un proceso clásico. Entonces fíjense que partimos de azufre elemental, lo oxidamos, y acá yo les fui poniendo las reacciones, entonces vamos a tener dióxido de azufre. Acá hay una serie de procesos, no importa, lo importante acá es que hay una reacción que es catalítica, que necesitamos un catalizador para oxidar el dióxido de azufre a trióxido de azufre. En general, el catalizador clásico que se utiliza para esta oxidación es basado en óxido de vanadio. Entonces el óxido de vanadio cataliza la oxidación a trióxido de azufre y luego se produce la hidratación del trióxido de azufre a ácido sulfúrico. Fíjense que hay una etapa intermedia, acá se produce ácido sulfúrico concentrado, que es una mezcla, como veíamos antes, y finalmente se diluye para hacer ácido sulfúrico a la concentración que se vende comercialmente. Entonces, repasen un poquito esto también está explicado en el libro, y un proceso importante. El ácido sulfúrico, esto lo vamos a ver después en el grupo del azufre, el ácido sulfúrico tiene una energía de solvatación muy, muy grande. Fíjense, es extremadamente exotérmica, por eso siempre, recuerden cuando uno está en el laboratorio, se dice no hay que darle de beber al ácido, porque si uno le agrega agua al ácido, a un ácido concentrado, pueden producirse proyecciones debido a que el agua puede vaporizarse muy rápidamente y producir proyecciones que nos quemen con el ácido y nos salpiquen. Bueno, les dejé algunas propiedades ácido-base acá, pero quiero avanzar un poquito más. El ácido sulfuroso, fíjense que se trata, esto es parecido a lo que habíamos hablado con el dióxido, con el dióxido de carbono en fase acuosa, que en general el ácido sulfuroso, tal cual, no es una molécula que se pueda aislar, sino que básicamente es como un dióxido de azufre hidratado. Pero tiene su pKa, todo esto que estamos viendo acá es muy parecido, o sea, en el planteo es igual al dióxido de carbono. Tenemos la formación del sulfito ácido y del ion sulfito, cada uno con su pK. Bueno, y les puse acá el ácido disulfuroso porque este es el que se produce cuando está muy concentrado. Todo esto que estamos viendo acá son agentes oxidantes muy fuertes y con estado de oxidación
como veíamos antes para el caso de los anions. Lo dejamos planteado porque son... Bueno, y finalmente en el libro pone los iónicos, que son equivalentes a los polifosfatos que vimos en el capítulo anterior. Pero mírenlo, estos son compuestos que son menos comunes. Bien, entonces, en el caso de los óxidos, habíamos dicho, esto ya lo vimos en los óxidos de los metales alcalinos y alcalinos tercios, la capacidad de formar óxidos, superóxidos y peróxidos. Entonces, ya lo vimos ahí y lo vamos a retomar también en los elementos de transición, porque es muy importante para los óxidos metálicos de los elementos de transición. En la naturaleza, los sulfuros de los metales de transición son muy comunes. Es muy común tener sulfuros, por ejemplo, el sulfuro de hierro, ahora lo vamos a ver, la pirita, y sulfuros de distintos elementos. Los sulfuros de los metales alcalinos y alcalinos tercios son solubles, pero lo podemos tratar hasta casi como la excepción, porque los sulfuros de prácticamente todos los elementos de transición van a ser muy insolubles. ¿Sí? Cuando ustedes piensan en un sulfuro de hierro, sulfuro de manganeso, sulfuro de cobre, van a ser en general compuestos muy poco solubles y por lo tanto vamos a tener planteado su respectivo KPS. Les dejo acá una imagen para terminar, la imagen de una pirita. Esto es un sulfuro de hierro y tiene esta estructura cristalina y por las dudas si nunca vieron, se forman esto es natural, se encuentran así, este cubo perfecto con esa brillantez superficial muy importante, se encuentra en la naturaleza, es la estructura cúbica de la pirita. Fíjense que los átomos de hierro están formando una estructura cúbica centrada en las caras y tenemos los aniones sulfuros formando la estructura cúbica equivalente, ¿sí? Desplazada en la mitad del cubo. Y esa estructura de pirita, que tiene ese color brillante, un color brillante, un color amarillo pero brillante, se le conoce también como el oro de los tontos, porque es parecido, tiene un color parecido al oro y también tiene brillante, entonces muchas veces se lo ha confundido con oro. Bien, entonces, acá terminamos con el grupo del oxígeno. Vamos a hacer... Vamos a continuar ahora con... Bueno, vamos a continuar con el grupo de los halógenos. Entonces, el grupo de los halógenos son muy conocidos, muy comunes, sobre todo los primeros 4 elementos, flúor, cloro, bromo y yodo, son compuestos forman compuestos muy comunes en la naturaleza. Los halogenuros son muy comunes y muchos de sus elementos, muchos de sus compuestos, mejor dicho, tienen una utilidad muy grande en los laboratorios y en los procesos, así que tecnológicamente son muy necesarios y por lo tanto muy conocidos y estudiados. Entonces vamos a comenzar como siempre por ver la estructura electrónica general del grupo. Vamos a ir ya casi completando la primera la capa. Vamos a ir completando, mejor dicho, la última capa. Y vamos a ver sus distintas características. Una característica, me voy a adelantar un poquito, pero una característica muy importante de este grupo, de estos elementos, es que presentan una
un estado de oxidación, mejor dicho, un grado de estado de oxidación muy amplio, desde -1 hasta +7, o sea, ganando un electrón para completar la capa, completar el octeto, o perdiendo los 7 electrones. Entonces vamos a ver que vamos a tener una cantidad muy variada de estado de oxidación y por lo tanto una química muy rica y muy variada, excepto para el más pequeño del grupo, que es el flúor, donde vamos a tener solamente la capacidad de llenar esa capa y vamos a ver las distintas características diferenciales que tiene el flúor con respecto a los demás. Bueno, algunas características generales que tienen todas afinidades electrónicas altas. El flúor es el elemento de mayor electronegatividad del grupo. El astato, que es menos conocido porque es radioactivo e inestable, lo vamos a ver menos. Y otra característica importante que nosotros no vamos a ver tanto en este curso es la capacidad de formar iones radicales, ¿sí? Y generar reacciones por radicales libres en fase gas. Esto es bastante importante en la química atmosférica. Vamos a ver un pequeño detalle. Y también es muy importante en reacciones de polimerización, formación de polímeros, de polímeros orgánicos, de síntesis de plásticos, para decirlo fácilmente. Estos procesos son muy importantes. Bueno, como ya mencionamos varias veces, el flúor, o el primer elemento que es el más chico, va a tener propiedades diferentes. Fíjense, la electronegatividad es la más alta, los demás, la más alta de la tabla periódica por otro lado, y por supuesto del grupo, y los demás elementos van a tener electronegatividades un poco más bajas, también son buenos, son elementos electronegativos, muy electronegativos, pero menos que el flúor. Yo acá les hice una llamada para la configuración electrónica y la afinidad electrónica del flúor con respecto al cloro. Lo voy a pasar un poquito rápido acá, porque quiero que lo veamos con algunos ejemplos. Va a ser más fácil de entender trabajándolo en el pizarrón con algunos ejemplos en la guía de coloquio. ¿Bien? Eso se ve acá. Les repito, lo voy a pasar rápido esto, ¿no? Ustedes, si quieren, me detienen y me preguntan. Simplemente lo que se muestra en estos ciclos de von Haber, recuerden repasar ciclo de von Haber, es una comparación entre el fluoruro de sodio y el cloruro de sodio. Entonces les adelanto algo. Todo lo que tenga que ver con el sodio va a ser igual, porque todos los procesos van a ser el mismo. La diferencia la voy a tener en el halógeno. O sea, voy a comparar flúor con cloro. Y ahí va a surgir, fíjense cómo la entalpía de red es grande y vamos a ver por qué eso ocurre. ¿Sí? Pero lo dejo acá planteado y lo resolvemos en el pizarrón en la clase de coloquio. Perdón, solamente para terminar esta parte. Eso se debe a ese tamaño, o sea, la explicación que le vamos a encontrar a esto tiene que ver con este ion pequeño, o sea, el tamaño pequeño del ion fluoruro. Bien, yo les copié unas imágenes acá para que tengamos una visión. Hay elementos del grupo que son bastante comunes y conocidos, por ejemplo, el cloro se suele ver en el laboratorio de alguna forma, ¿no? Digamos, un compuesto tóxico y hay que tener cuidado, un elemento tóxico que hay que tener cuidado. El otro día José les mencionó el caso de cuando uno mezcla lavandina con algún elemento alcalino, por ejemplo, con algún compuesto que tenga amoníaco, y la posibilidad de desprendimiento de cloro, que es tóxico y por eso mucha gente por ahí se intoxica, porque el cloro tiene este color verde-amarillo y es un gas, bueno, tiene un olor muy, muy fuerte, muy característico, y también es tóxico. De hecho, el cloro, así como gas, yo les mencioné la otra vez el uso del fosgeno como arma química en las primeras guerras de trinchera, digamos, de la Primera Guerra Mundial, y el cloro fue otro de los gases que se utilizó como arma química para, bueno, para atacar
a las trincheras enemigas, lo cual, como ya dijimos antes, es un arma muy peligrosa porque si cambia el viento, se puede volver en nuestra contra. O sea que, bueno, no parece muy inteligente esto, pero bueno, como todo. El bromo, fíjense que, perdón, voy a volver al flúor. El flúor es un gas extremadamente corrosivo y reacciona con casi todo y muy peligroso. Vamos a ver brevemente algunas características. Pero también es gaseoso. Pero fíjense que cuando pasamos al bromo, el bromo pasa a ser líquido, tiene este color rojo muy característico, y cuando nos vamos al elemento, bueno, sacando el astato ya más pesado, el yodo tiene este color violeta característico y es sólido. Creo que, no sé si todos han tenido oportunidad de ver yodo, pero en el laboratorio se usa para varias técnicas analíticas, la disolución, el equilibrio del yodo trilloduro es algo que utilizamos y que lo vamos a, probablemente lo veamos en el trabajo práctico. Yo les quería mostrar, lo vamos a dejar para el trabajo práctico, cuando veamos la presentación del trabajo práctico, para ver una reacción muy especial y muy, bueno, que es vistosa, que se llama la reacción reloj de yodo. Tengo unos videos filmados y lo hemos hecho varias veces en el laboratorio, se los mostramos después. Bueno, entonces dijimos que el flúor es muy reactivo, es el gas más electronegativo, es el elemento más electronegativo y forma compuestos con prácticamente todas las compuestos orgánicos e inorgánicos. El cloro, el bromo y el yodo tienen cada uno sus características que lo mencionamos antes. Son reactivos, no se encuentran en la naturaleza porque siempre se van a encontrar combinados con estos elementos. El que se produce en gran escala industrialmente es el cloro, y los demás vamos a ver cómo se pueden generar a partir de reacciones de desplazamiento. Entonces, eh, la celda cloroalcalina la vimos en el capítulo de alcalinos. ¿Se acuerdan que se trabajaba con la electrólisis de una solución de cloruro de sodio? Se producía hidróxido de sodio y como subproducto se produce cloro, y ese cloro gas es el que se almacena y después se hace reaccionar, por ejemplo, en medio alcalino para producir hipoclorito de sodio, que es la lavandina común que utilizamos mucho. Revisen la celda cloroalcalina del capítulo de alcalinos. En el caso del flúor es un poco más complicado, porque también es una electrólisis fíjense que acá se pone como fluoruro de potasio, una solución, se electroliza y se produce ácido fluorhídrico, y se puede producir flúor también, flúor 2, pero voy a pasar, bueno, estaba buscando una transparencia, pero no la tengo acá. El, el, lo vamos a ver después con el ácido fluorhídrico, está un poquito más adelante. El flúor y el ácido fluorhídrico se deben manejar con son elementos muy, muy reactivos, son compuestos muy reactivos, y se deben manejar con extremada precaución y con elementos especiales, digamos, mejor dicho, con instalaciones especiales. Vamos a verlo después más adelante para el ácido fluorhídrico. O sea, uno no puede, a diferencia del ácido clorhídrico, por ejemplo, es mucho más difícil de manipular y de tener. Este ejemplo que les pongo acá es muy importante, y es muy importante que ustedes sepan plantear las reacciones redox y sepan hacer los cálculos. Yo les dejé acá ver ejemplo 16.1. Por favor, mírenlo del libro. Mírenlo porque está resuelto este ejemplo, y es un ejemplo típico, y lo retomamos después en la guía de coloquios. Básicamente, fíjense, es la capacidad de reemplazar un halógeno por otro. Yo tengo cloruro, y la idea es, ¿qué pasa si yo tengo acá, por ejemplo, un bromuro? Perdón, lo dije mal. Tengo cloro gas,
la pregunta es, ¿qué pasa si tengo, por ejemplo, acá bromuro, yoduro, y si puedo producir esta reducción del cloro al cloruro y esta oxidación del otro halogenuro, bromuro, yoduro, a su elemento? Entonces, véanlo del libro, y esto es muy importante que lo entendamos porque es un ejemplo muy útil y directo para estudiar la química redox. Para estudiar redox, para estudiar diagramas de Latimer, para estudiar diagramas de Frost. Y por ejemplo, y por supuesto las ecuaciones de ecuación de Nernst y equilibrio redox. Equilibrio químico en el caso de redox. Bueno, en el caso de las moléculas de los dihalogenuros, fíjense que se da una característica, un cambio, digamos, mejor dicho, en la tendencia. Fíjense que si yo tengo cloro, bromo y yodo, cada vez es más fácil romper ese enlace halógeno-halógeno. ¿Sí? Se ve claramente acá. Ahora, como siempre, la molécula de, de los elementos del primer grupo, en este caso el flúor, tiene una discrepancia con esas tendencias. Fíjense que es más fácil romper la molécula pequeña de fluoruro, de flúor 2, que la de los otros halógenos. Y eso se explica por el pequeño tamaño de esta molécula, y porque al estar los electrones confinados en orbitales más pequeños, existe una fuerte repulsión electrón-electrón, ¿sí? En estos orbitales de antienlace, que serían estos acá, ¿sí? Estos orbitales de antienlace se repelen los electrones y entonces debilitan a la molécula. Entonces esa es la explicación de por qué el flúor 2 se aleja de la tendencia de que a mayor tamaño, más fácil de romper la molécula, más inestable. O mejor dicho, menos estable. Esto lo dejo para que ustedes lo vean de la tabla, es un ejemplo nada más, no es una tendencia como vimos el otro día en la clase de coloquio, donde yo les decía cómo podríamos utilizar las energías de enlace eh, para estimar energías de formación. Esto es lo mismo, parecido, y hay tendencias en función de la distancia, porque claro, cada vez los elementos halógenos son voluminosos, entonces cada vez estas distancias se hacen más grandes, y fíjense que acá hay un gráfico de la inversa de la distancia versus la energía en enlace, y hay estas correlaciones prácticamente lineales entre los elementos. Lo dejo para que ustedes lo miren, no es algo que tenga una importancia fundamental, es un ejemplo de cómo se pueden visualizar este tipo de tendencias. Sí me interesa, sobre todo, que volvamos sobre, fíjense, otra vez el ejemplo 16.1. Cómo son los potenciales de reducción para los distintos halógenos, los dihalógenos. De vuelta, fíjense cómo es enorme el potencial redox, perdón, el potencial de reducción del flúor 2. Los otros también son grandes, pero el del flúor 2 es casi 3. Lo cual implica que el flúor es un oxidante extremadamente fuerte y va a ser muy reactivo y, bueno, por lo tanto es muy corrosivo, como le decía antes, muy difícil de manipular, muy difícil de tener, son instalaciones especiales las que se utilizan. En el libro van a encontrar un cuadrito donde hace algunos detalles de cómo son las instalaciones para evitar la corrosión y demás. Ya habíamos mencionado en el caso en el grupo del carbono, cómo los halogenuros de carbono son compuestos que se han utilizado, se siguen utilizando y se han utilizado muchísimo para distintos tipos de funciones. Por ejemplo, los polifluorcarbono es el teflón, ¿no? El teflón se utiliza muchísimo
para aplicaciones cotidianas y también en los laboratorios. En los laboratorios de química es muy común tener recipientes de flúor porque tiene una inercia, o sea, es muy inerte, interacciona muy poco, entonces uno cuando no quiere contaminar algo utiliza recipientes de, de teflón. Y tiene aplicaciones también en la vida cotidiana como antiadherente, ¿no? Eso, todos lo han visto, las sartenes antiadherentes, los cubiertos antiadherentes. Bueno, los hidruros de halógeno, los halogenuros de hidrógeno, ya los hemos estudiado en ácido base. Hemos visto que el ácido fluorhídrico es un ácido débil, y el ácido clorhídrico, bromhídrico y iodídrico son cada vez más fuertes. Fíjense cómo esto, la C quiere decir que es casi, o sea, es un valor aproximado, ¿no? Esto sería menos logaritmo de K menos 7, por lo tanto esto es 10 elevado a la 7, la constante, K, 10 elevado a la 9, 10 elevado a la 11. El ácido fluorhídrico forma puentes de hidrógeno, ya lo habíamos visto en el capítulo de hidrógeno, y si está muy concentrado, o puro mejor dicho, tiene este equilibrio de autoproteólisis. El ácido fluorhídrico es un corrosivo, es un agente corrosivo muy, muy fuerte. Lo vamos a ver, lo va a mencionar mañana cuando veamos, bueno, o la semana que viene, mejor dicho, cuando veamos el trabajo práctico de halógenos, cómo se puede utilizar el ácido fluorhídrico. Por ejemplo, bueno, el ácido fluorhídrico no lo podemos contener en vidrio, ataca el vidrio. Fíjense la reacción de flúor con dióxido de azufre. ¿Verdad? Dióxido de azufre y ácido fluorhídrico, plus este compuesto que es gaseoso, que es el tetrafluor silicato. Sí, perdón, tetrafluor silicio. Y por lo tanto ataca. Esto es lo que creo que les mencionó el otro día José, que se utiliza para marcar, para hacer marcas en los vidrios, para escribir en vidrio, por ejemplo, en los cristales de los autos, cuando se le pone la patente y demás. Eso lo vamos a ver en el trabajo práctico. Repaso. Esto véanlo nuevamente del capítulo de sólidos, cuando estudiamos las dos estructuras cristalinas que más hemos visto en el curso como compuestos, que es el halogenuro de sodio, cloruro de sodio, la típica estructura de sal de gema, repásenlo, y la estructura del fluoruro de calcio, la estructura de la fluorita, que también es la otra estructura característica que hemos estudiado. Bueno, fíjense, otra vez le puse repasar de capítulo 3 lo que eran las solubilidades, y acá surge también las energías de hidratación. Esto, de vuelta, esto repásenlo, lo vamos a ver, van a surgir algunos problemas en la guía de coloquio para hacer ciclos de Born-Haber. Este caso yo creo que ya se los conté en el capítulo 3, cuando vimos el capítulo 3 de sólidos y solubilidad. Lo vuelvo a contar rápidamente acá. ¿Qué pasa con las solubilidades cuando uno quiere hacer correlaciones simplemente basadas en tamaños? Si nosotros comparamos los halogenuros de sodio, fluoruro, cloruro, bromuro, son todas sales muy solubles, fíjense. Acá tenemos, bueno, acá está la K, la solubilidad en moles, y acá en gramos. Vamos a mirarlo en gramos, ya es más fácil de visualizar, ¿no? 4 gramos de la solubilidad, el límite de solubilidad es 4 gramos, 4 gramos por cada 100 gramos de agua. El cloruro de sodio 36,
el bromuro de sodio 91 y el ioduro de sodio 184. Fíjense, 184 gramos de ioduro de sodio por cada 100 gramos de agua. Acá está en forma de moles. Fíjense que la solubilidad es muy, muy grande. Ahora, si nosotros nos vamos a los mismos halogenuros, o sea, los halogenuros, pero de plata, vamos a encontrar que para el flúor es bastante soluble, pero rápidamente tenemos compuestos insolubles para los demás halogenuros. Y eso se debe a la energía de solvatación. Fíjense que las energías de solvatación son negativas, o sea, es exoergónico para los halogenuros de sodio, pero son endoergónicos para los halogenuros de plata. Y esa, la explicación que teníamos era que no lo podíamos tratar como sólidos iónicos, como en este caso, sino que el caso de la plata tenía características covalentes. ¿Por qué hago hincapié otra vez sobre este tema? Porque es muy difícil hacer generalizaciones en el caso de solubilidad. Eso lo tenemos que tener claro. Sí hay cosas que son bastante claras, ¿no? o tendencias bastante típicas. Las sales de alcalinos son solubles. Las sales de amonio son solubles. Las sales de nitrato son solubles. Por el contrario, los sulfuros, excepto de alcalinos y de amonio, son insolubles, etcétera, etcétera, ¿no? Esas características las podemos hacer. Ahora, hacer correlaciones muy genéricas, por ejemplo, basándonos en el tamaño de los iones, no es tan fácil. Si recordamos acá, estas sales, el ion plata más y el sodio más, tienen tamaños parecidos y cargas y la misma carga. Y sin embargo su comportamiento es totalmente distinto. ¿Sí? Es un poquito como moraleja. Todo lo que acabo de decir está resumido en esta transparencia. Fíjense, los tamaños son similares, las cargas son las mismas, y sin embargo no podemos hacer tenemos comportamiento totalmente distinto. ¿Sí? Bien, una característica de los halógenos, una característica especial de los halógenos, es que son capaces de formar compuestos interhalogenados. Eso quiere decir mezclas de halógenos, o sea, moléculas que tienen mezclas o combinaciones, mejor dicho, más que mezclas, combinaciones de halógenos. Acá y en el libro van a tener un montón de ejemplos, hay varias tablas y yo les copié algunos dibujitos. Por ejemplo, este flúor bromo, este es heptafluor iodo, trifluorcloro, etcétera, etcétera. Una característica de estos compuestos moleculares es que su geometría puede ser muy bien descrita por el modelo de repulsión de pares de electrones de capa de valencia. Entonces, de vuelta, yo les puse acá un cuadrito, úsenlo para practicar, ¿sí? Para practicar con estos ejemplos. Acá les copié otra tablita con varias características, pero sobre todo, fíjense, cuando quedan pares de electrones, cómo la molécula se distorsiona, como ya habíamos visto. Más tablita, hay un montón de tablas de esto. Esto es información bien enciclopédica. Por supuesto que no se lo tienen que memorizar, pero sí como para tener una idea de cuál es, que tiene una variedad muy, muy grande. O sea, existen una amplia variedad de compuestos interhalogenados. Yo supongo que ustedes están escuchando un montón de martillazos, porque acá al lado de mi casa están en obra, y parece que los albañiles se pusieron a martillar ahora. Espero que no esté entrando tanto ruido a la grabación. No, pero no se escucha, pero... ¿No? Ah, bueno, pues acá me están martillando en la cabeza. Bueno. Los compuestos interhalogenados, de vuelta, les dejé varios ejemplos. No es para que se los memoricen, solamente como para que lo usen para practicar. El caso del trillo duro es un caso particular porque es muy utilizado.
Ya les dije antes, o sea, este equilibrio iodo-ioduro, que produce el triyoduro, que tiene ese color café muy característico, se utiliza en muchísimas reacciones. Por ejemplo, reacciones complejométricas donde se utiliza el punto final, este triyoduro, se combina, por ejemplo, con almidón y ahí produce un color violeta muy característico. O sea, este tiene un color, el triyoduro solo en solución acuosa, tiene un color café oscuro. Pero si hay almidón, se combina con el almidón y da un color violeta muy parecido a este violeta. Y se utiliza mucho, por ejemplo, para hacer pruebas cuando uno quiere saber si hay almidón presente, o como punto final en titulaciones complejométricas. Eso ya lo van a ver en química analítica. Bien, entonces llegamos a los óxidos. Yo les dije en el grupo anterior, cuando estábamos viendo hace un rato estudiando el oxígeno, le dije todos los que son óxidos de halógenos, lo vamos a ver en el grupo de halógenos. Porque surge justamente una variedad muy importante, una variedad muy grande y muy importante de óxidos de halógeno. Y hay de muchísimos. Yo les puse esta tabla acá para que vean cómo es una variedad muy importante desde el estado de oxidación 1 hasta el 7. El óxido de cloro, este es muy utilizado, y el dióxido de cloro también. Incluso quizás hayan escuchado últimamente con el tema del COVID y de la pandemia, que hay lugares donde se fumiga, no sé si la palabra es fumigar, pero se hacen tratamientos con óxido de cloro para desinfectar superficies o algunos lugares cerrados. Por ejemplo, hay algunos tratamientos de, por ejemplo, colectivos o lugares para desinfectar. Cuando termina un recorrido, un colectivo, se hace un tratamiento con óxido de cloro adentro del colectivo, como una especie de desinfección profunda. También los óxidos de cloro se usan muchísimo para tratamientos de decoloración. Por ejemplo, la pulpa de la madera se declora con dióxido de cloro. Y eso justamente es uno de los... ¿Se acuerdan el tema de las papeleras en el río Uruguay? Uno de los problemas de contaminación más grande que tienen las papeleras es justamente el óxido de cloro, los tratamientos con cloro, para producir el papel blanco, ¿no? La pulpa blanca a partir de la madera. Lo que pasa es que eso produce el blanqueo de la celulosa, pero como consecuencia de ese tratamiento con cloro se producen compuestos clorados, órganos clorados que tienen toxicidades muy altas, por lo tanto pequeñas cantidades pueden ser muy tóxicas. Bueno, es bastante de la controversia con el tema de las pasteras del río Uruguay tuvo que ver con eso, o tiene que ver con eso. Bueno, yo les dejé acá anotados los distintos óxidos y vamos a ver algunos de bromo y algunos de yodo. Esto, de vuelta, miren el libro porque no tiene ninguna complejidad, es un poquito de información enciclopédica. Yo no pretendo que ustedes se conozcan los colores, por supuesto que no, pero sí que vean la variedad de óxidos, y quiero llegar a los diagramas de Latimer. Les puse acá para que practiquen, o sea, traten de esto de vuelta. Esto se resuelve con el libro, con el capítulo del libro al lado. Fíjense cómo van variando la acidez, el valor de acidez, les puse acá para poner el nombre, de los distintos ácidos oxoácidos de cloro. Y cómo este es el ácido hipocloroso y este es el perclórico. Es uno de los ácidos más fuertes que se conocen de los halogenuros, ¿no? Es muy ácido y se utilizan los percloratos, los percloratos, y el ácido perclórico se utiliza mucho como un ácido muy fuerte.
Bueno, yo les puse esta tablita para correlacionar lo que son el estado de oxidación, las fórmulas, el nombre. Fíjense que está puesto el nombre más común y el nombre IUPAC, para que lo tengan, y quiero que le presten atención también a las estructuras, porque de vuelta es como para tener una visualización de cuáles son las formas, las estructuras de las moléculas. Y esto que tiene que ver con, o sea, si es buen oxidante, si es buen reductor, si es muy oxidante, si es poco y demás, que quiero que lo veamos, o sea, lo pongo acá en forma de tablita, pero quiero que ustedes lo puedan predecir a partir de los diagramas de Frost. Bueno, acá está el diagrama de Latimer con todos los números para cada uno de los elementos, y llegamos a los diagramas de Frost. Entonces, esta parte, les repito de vuelta, la vamos a ver muy en detalle. Esta parte es muy importante entenderla bien, y lo vamos a ejercitar mucho en las guías de coloquios. Van a ver que en la guía de coloquios hay un montón de problemas en la guía de halógenos, hay un montón de problemas sobre esto. Y les repito lo mismo que un análisis parecido al que hicimos antes para el azufre. Fíjense el perclorato. Perclorato puede reducirse fácilmente, o sea, es todo cuesta abajo, hasta cloruro. Por lo tanto, la conclusión es el perclorato es muy buen oxidante en medio ácido. En medio alcalino también, pero mucho menos, porque fíjense las pendientes. Esta pendiente es mucho menor que esta. Un análisis parecido vamos a hacer para el bromo y para el yodo. Después tenemos casos particulares. Un segundito que quiero tomar agua. Bueno, ya pensé que quería tomar un poquito de agua porque me estaba quedando prácticamente sin voz. Bueno, entonces, a ver cómo estamos de tiempo. Creo que alcanzamos a terminar. A ver, que no nos corten antes. Nos quedan 10 minutos, creo que alcanzo a terminar. Les decía, el análisis que hice antes fue sobre la base de cuál es o qué compuesto es buen oxidante, buen reductor, etc. Fíjense, o recordemos lo que era el concepto de desproporción y coproporción. Entonces acá está puesto un ejemplo típico, que es si yo analizo el ácido yodoso, se puede desproporcionar en yodato y ácido hipoyodoso. Perdón, todo lo que dije antes era para cloro. No sé por qué me quedé con yodo. Acá está puesta la reacción de desproporción en sus elementos, en sus compuestos adyacentes, su estado de oxidación adyacente. Y fíjense que este potencial está dando más 0,52, por lo tanto es espontáneo. Acuérdense que si trazamos una línea recta entre los adyacentes y el punto del medio queda por arriba, la desproporción es posible, ¿no? Es espontánea. Un ejemplo contrario sería este que vemos acá. Fíjense si yo agarro el peryodato y el hipoyodito, trazo una línea y el yodato me queda por debajo. ¿Sí? Se alcanza a ver acá. Entonces esto va a ser una coproporción. Los dos de extremos van a tender a ir para el del medio. Esto que les dije acá, cuanto más positiva es la pendiente, mayor oxidante va a ser, es el análisis que habíamos hecho antes. Y les recuerdo, esto lo tenemos que tener bien claro. Bueno, acá yo les hice, está puesto un par de esos valores, como ejemplo nada más, y cómo podemos pensar, o cómo podemos visualizar, mejor dicho, que esta pendiente es bien empinada para el perclorato, otra vez estoy con el yodo, perclorato es bien empinada. Eso es un potencial redox, un potencial de reducción de más 1.2. Pero en el caso del medio alcalino es menos pronunciada, es positiva
la pendiente, pero es menos pronunciada. Y fíjense acá, se ve claramente en el valor, es más 0,37. Entonces, yo quiero usar el perclorato como agente oxidante, va a ser mucho más efectivo en medio ácido. Bien, acá a mí me gusta esta tablita, lo mismo, es parecida a la que habíamos visto antes en el caso del nitrógeno, porque como les decía antes, esto, fíjense, tenemos los estados de oxidación desde -1 hasta +7. Entonces esto, que es como un cuadro, casi como un cuadro sinóptico, permite visualizar muy bien cómo son las interconversiones, las posibles interconversiones entre distintos compuestos de cloro. Entonces, fíjense, puedo partir de cloruro. El cloruro tiene este equilibrio ácido-base, o sea, se puede disociar, o mejor dicho, si estoy en medio ácido, voy a tener ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico sabemos que es fuerte. El ácido clorhídrico se puede producir por hidrogenación de cloro, o sea, si yo hago reaccionar cloro con hidrógeno, tengo ácido clorhídrico. Bueno, puedo ir viendo las distintas posibles interconversiones. Todo esto que está, o sea, los reactivos que están como intermediarios en estas flechitas, están descritos en el texto. Esto es importante. Recuerden que esto está descrito en el texto, entonces ustedes lo que, creo que es una buena herramienta para estudiar, es mirar estos cuadros, pero ir a leer en el texto cómo está planteada la reacción. ¿Sí? No se queden solamente con el cuadrito, sino que ayúdenlo como una motivación para ir a leer en el párrafo del texto donde está descrito. Y por otro lado, lo que está acá a la derecha, ya lo hemos mencionado varias veces, es la reacción de desproporción de los halógenos. Entonces, recuerden que si yo pongo halógeno en medio básico, voy a tener este equilibrio de desproporción, ¿sí? Y lo podemos mirar de vuelta acá. Está chiquitito, pero lo pueden ver claramente como el halógeno se desproporciona en halogenuro y hipohalogenoso. Y acá están las constantes para el cloro, para el bromo y para el yodo. Fíjense que pasamos de 10 a la 5, 10 a la 8 y 30. Cada vez es menos favorable ese proceso de desproporción a medida que avanzamos en el grupo. Todo esto que acabo de decir está, les puse el grafiquito acá hecho como un zoom para que se vea cómo queda por arriba el punto intermedio y por lo tanto se va a desproporcionar. De esto hay varios problemas para resolver. Les decía, el hipoclorito, bueno, ahora, justamente en el contexto de la pandemia, muy utilizado como agente oxidante práctico y económico, la lavandina o lejía, es un agente oxidante y por lo tanto destruye estructuras celulares. Bueno, en el caso de la estructura del virus del COVID también, por lo tanto se utiliza mucho como agente de desinfección. Bueno, acá hay un par de ejemplos más con diagrama de Frost. En el caso de los cloratos, de la desproporción de los cloratos, de vuelta, podemos ver cómo depende el medio que estamos observando, si es ácido o alcalino, y lo pueden ver en los diagramas de Frost que estaban en las transparencias anteriores como el bromato y los yodatos no se desproporcionan, o sea que quedan por abajo de la línea. Bueno, esto les puse como una observación final. Los percloratos son oxidantes fuertes. Una forma de ver las sales de perclorato, o sea, perclorato de sodio, perclorato de amonio, aparte de ser oxidantes fuertes, son explosivos, o sea, son como sólidos, ¿no? Son dadores, uno los puede visualizar como un dador de oxígeno. Creo que después podemos ver algún ejemplo, un ejemplo en la práctica. Y decía acá que el periodato es un oxidante más rápido,
O sea, no está, está cinéticamente más favorecido. De cualquier forma, todos son oxidantes muy fuertes desde el punto de vista termodinámico. O sea, esas pendientes que observábamos antes son muy empinadas. Bueno, los fluorcarbonos, ya lo mencioné antes, en el caso de los fluorcarbonos de cadenas lineales, de pocos átomos de carbono, son los famosos freones que se utilizan como agente refrigerante. Por ejemplo, el gas, lo que llaman el gas de los aire acondicionados o de las heladeras, tienen estos freones que, bueno, se utilizan justamente como líquido, gas y líquido refrigerante. Bueno, acá terminaba con la reacción reloj, la dejo acá planteada, pero lo vamos a retomar para no usar tiempo ahora y aparte así lo vemos con la filmación cuando veamos el trabajo práctico de halógenos. Es una reacción interesante porque es una reacción que está limitada, o sea, es una reacción que se puede dividir en varias etapas, la vamos a analizar a cada una y bueno, vamos a ver la filmación. Si no la vieron nunca, es una reacción bien llamativa y además, depende de las proporciones que se puedan hacer, es una reacción que se puede hacer que vaya y que vuelva sola, digamos. Bueno, ya lo van a ver en la filmación. Acá está el análisis y con eso terminamos. Bueno.